Buenas tardes, no sé quién está del otro lado, pero gracias por... Hola José, Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Todo tranquilo por acá. Bueno, ahí ya te dejé el hospedador. Gracias por conectarte temprano. Listo, Mariano, Dale, gracias. abrazo, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias igualmente.
Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? A medida que se vayan incorporando, los vamos a ir aceptando. La idea de hoy era arrancar un poquito a desandar el camino de lo que es la filosofía. Yo me tenía pensado ya iniciar de golpe ya con un tema en concreto, que era filosofía y derecho a la salud, pero se me ocurrió en el medio hacer al menos algunas pinceladas de lo que es algo de la filosofía antigua. Eh, este cuatrimestre seleccioné, por una decisión, digamos, personal, el desarrollo en esta clase, que seguramente, porque es un tema denso, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y lo más ágil y dinámico posible. Pero bueno, en esta clase y este cuatrimestre decidimos, o al menos desde mi clase, plantear algunas ideas de lo que pensaba Aristóteles. Para así después ya la próxima clase arrancar específicamente con el tema de derecho a la salud y la filosofía, ¿no? Antes que nada, les quisiera compartir la pantalla. Ustedes van a ver una... Guárdenme un minuto. Ahí van a ver un PowerPoint o una serie de imágenes que ustedes las pueden también llegar a tener. ¿Se ve? ¿Ven la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, sí, ¿Sí? Sí, profe. Bueno, sí se ve. perfecto. Bueno, la idea de esta serie de gráficos que ustedes van a ir viendo en lo que es la plataforma virtual, seguramente ustedes ya habiéndose matriculado, automatriculado, o no sé cómo, pero matriculado en la plataforma virtual, van a ver alguna serie de gráficos que son, estos se llaman Genially. Bueno, hay distintos tipos de programas que permiten, digamos, de una manera más interactiva, tratar de inculcar algunos conocimientos básicos, primordiales, acerca de del tema que uno se elija, ¿no? Concretamente, este creo que está en la unidad 3 y habla un poquito del desarrollo de lo que fue la idea de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, muchos piensan que era griego. En realidad, Aristóteles se lo llamaba el Estagirita, porque él nace en una ciudad de Macedonia, Estágira. Estágira es la ciudad. Comienza a desandar, acá ustedes cuando van viendo, es muy interesante, digamos, plantear esto así, porque van viendo, digamos, y se van parando en los distintos lugares y van viendo cuestiones, digamos, que se van sumando al gráfico, ¿no? Bueno, concretamente acá lo que plantea es, antes de fundar la academia y posteriormente a fundar la academia, que básicamente es la idea del antro, en el buen sentido de la palabra, de profundización de la filosofía, ¿no? El libro más, uno de los libros más importantes de Aristóteles, comienza diciendo concretamente que todas las personas y todos los hombres por naturaleza, él habla de todos los hombres, bueno, ubíquense en tiempo, siglo V a.C., la inclusión era de otro estilo, ¿no? Digamos, cuando habla de todos los hombres, llevémoslo al caso de todos los seres humanos hoy, ¿no? Sin ninguna duda. Bueno, él plantea que la esencia del ser humano es básicamente conocer, ¿no? Una de sus primeras obras como filósofo, que es la metafísica, que es allí donde comienza a desandar las diferencias latentes con Platón. Platón era su maestro. Nosotros tenemos que ubicar en jerarquía académica, lo tenemos a Platón, maestro de Aristóteles, ¿no? En la academia. En un momento, digamos,
obviamente que la historia política del mundo está asignada por conquistas, por rechazos, por persecuciones. Bueno, aquí concretamente lo plantea este Graf. El rey Filipo de Macedonia había iniciado una conquista de Grecia y básicamente los atenienses comenzaban a rechazar todo aquello que no fuera ateniense. En este concreto caso, lo macedonio, lo estagirita, lo aristotélico, podía, digamos, incluirse dentro de esto. Entonces, luego del primer desandar como auxiliar, como aprendiz, como estudiante de Platón, Aristóteles tiene que abandonar la academia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él? Se queda en su casa criticando al rey Filipo de Macedonia y no desarrolla esa idea del saber y del conocer. No, no se queda en su casa. Lo que hace es fundar su propia academia. Su propia academia que se denomina el Liceo, en el año 335 a.C. Acá ustedes van a ver que, concretamente, el estatus de ser no nacional, en este caso entonces Aristóteles no era nacional, no era griego, ¿no? Al ser extranjero, Aristóteles no tenía, no gozaba de los derechos que tenían aquellos que eran nacionales, como por ejemplo poder comprar bienes inmuebles, propiedades, ¿no? Entonces encontró un gimnasio abandonado en un templo básicamente cercano a Apolo Licio, por eso es el liceo, denominado el liceo, en las afueras de Atenas, en la cual comienza entonces a desarrollar el cuerpo de su pensamiento, ¿no? Concretamente, acá tenemos uno de los primeros elementos importantes. Van a ver que nosotros vamos a ir saltando las ideas de lo que era el pensamiento de Aristóteles, o pinceladas de su pensamiento. Obviamente no podríamos desarrollar ninguna de sus obras a fondo en un cuatrimestre completo, porque obviamente imagínense que son tomos y tomos de ensayos minuciosos acerca básicamente de todo lo que el ser humano quiere saber. Básicamente, de allí surge etimológicamente la palabra filosofía, ¿no? La filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? Esa necesidad de conocer y de saber. Bueno, concretamente, miren desde qué momento comienza a desandarse esta discusión acerca del mito y de la ciencia, ¿no? Y básicamente lo que plantea Aristóteles aquí es el elemento esencial para poder discernir el mito de la ciencia, ¿no? Que es básicamente la lógica. Cuando nosotros planteamos entonces el tema de la lógica, él lo plantea desde el punto de vista de comenzar a preguntarse qué es la lógica. Y la lógica es lo real, plantea él. ¿Y la realidad qué es básicamente? Bueno, la realidad es aquello que es inmanente, o sea, aquello que está ahí, que se puede palpar, ¿no? Aquí el Graf dice, presenten las cosas que tenemos delante, ¿no? Lo que se puede ver, lo que se puede tocar, ¿no? Son los objetos concretos que nos rodean y podemos identificar y nombrar. Esto es básicamente una noción pragmática del pensamiento de Aristóteles desde el punto de vista del materialismo y del realismo. Aquí Aristóteles entonces pone si se quiere, un límite en la diferenciación para con su maestro, que era Platón. Porque, ¿qué planteaba Aristóteles? Bueno, la teoría del realismo. ¿Y qué es lo real? Básicamente él plantea, la lógica nos permite establecer la realidad, pero ¿la realidad qué es? Porque era lo que le quitaba el sueño a Aristóteles, ¿no? Comenzar a determinar a partir de qué nosotros planteamos qué es lo real. Y bueno, él plantea entonces el concepto, la noción del ser. Ustedes ya esto lo vieron repetidamente en la carrera. La primera materia de aproximación a la filosofía del derecho fue Teoría General del Derecho. El plan de estudios nuevo no sé cómo se llamará, pero
es básicamente la asignatura que plantea la diferenciación de la concepción del ser y del deber ser, ¿no? Cuando estamos hablando del ser, estamos hablando de este instrumento materialista, el instrumento material que toma Aristóteles para conocer la realidad. La realidad se conoce a través del ser. En contraposición con su maestro, que era Platón, que plantea que básicamente la forma de conocer es a través del deber ser. ¿Y el deber ser qué es? Son las teorías de las ideas. O sea, lo que nosotros podemos percibir es a través de la idea. ¿Y cómo lo engloba Platón a esto? Bueno, él dice que la teoría de la idea o de las ideas se engloban a través de las formas y de las ideas. Más adelante, seguramente con el doctor Salvador, que es mucho más práctico y específico para poder explicarles la diferencia entre el idealismo y el realismo, lo van a poder entender. Pero ustedes partan de la base entonces de esta concepción. Aristóteles, una filosofía realista, de lo material, de lo palpable. Platón, una filosofía mucho más elíptica, mucho más ideal, ¿no? Cuando hablamos de las formas de Platón, no estamos hablando de las formas materiales, sino de la forma del deber ser, la forma del pensamiento. Por eso les digo que es complejo analizarlo y estudiarlo rapidito en una hora esto, ¿no? Pero bueno, quédense con esa idea, la idea de el idealismo versus, si se quiere, el que lo quiera subir al ring lo puede subir, al realismo de Aristóteles, ¿no? Él plantea básicamente a la lógica como un método y como un instrumento. Cuando plantea básicamente Aristóteles esto, él interpreta, como bien dice el Graf, que si bien la lógica no forma parte de la filosofía, es una herramienta fundamental mediante la cual las ciencias, y dentro de ellas la ciencia del saber, que es la filosofía, son posibles. O sea que sin este elemento, la lógica, es imposible conocer. Entonces, ¿cómo es este tránsito, si quiero, cómo es esta amalgama básicamente de concepción de la lógica? Como método y como instrumento. Como método, él plantea entonces que la lógica es, o debería ser, un camino para llegar a un fin. Mientras que cuando nosotros conceptualizamos a la lógica como un instrumento, lo que estamos tratando de contestar es la pregunta, ¿para qué es el objeto? O sea, ¿para qué sirve el objeto? Básicamente lo que él plantea que cuando entiende a la lógica como un instrumento, trata de interpretar la necesidad de recuperar la forma del materialismo. La forma del materialismo él la entiende a través de la explicación de cómo es el objeto, cómo llego al objeto. Bueno, él plantea de que nosotros vamos a llegar a conocer el objeto mediante la experiencia sensible. Esto, si se quiere, es muy conocido, muy renombrado, si se quiere, la experiencia sensible, todo lo que podemos ver, tocar, ¿no? Estar frente a nosotros, podernoslo representar, ¿no? Entonces recupera la experiencia como una fuente de datos ciertos, si se quiere, como un resumen se podría establecer de esta manera, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la lógica que toma Aristóteles para poder entonces conocer el ser? En cierta medida, él los trata de clasificar en tres partes. El principio de no contradicción, el principio de tercero excluso o excluido y el principio de identidad. La identidad es el ser en sí mismo. Si se quiere, lo podemos definir de esta manera. El tema es cómo podemos definir los otros dos principios, la contradicción o el tercero excluido. Y acá entonces es donde comienza un poco a desandarse un camino sinuoso, porque él plantea
que en la lógica hay dos variables, o dos elementos, si se quiere, la proposición y la negación, o sea, la propuesta y la negación a esa propuesta. Si se quiere, en teoría del derecho, ustedes lo analizaron como tesis y antítesis, ¿no? Tesis y antítesis. Él plantea entonces que, Aristóteles plantea, que esta proposición y la negación no pueden ser ambas, tanto la proposición como la negación, verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pueden haber variabilidad en cuanto al tiempo y en cuanto al sentido que nosotros le consignemos a estas proposiciones o a estas negaciones, ¿no? Pero no pueden ser las dos iguales. Por eso se plantea como una ley de no contradicción. La ley del tercero excluido o del tercero excluso parte de la base de la disyunción, de esa diferencia entre la propuesta y la negación. Entonces, cuando nosotros tenemos una propuesta y una negación, y donde hay una disyunción, o sea, hay una diferencia, estamos frente a, no sé si la realidad, no sé si la verdad, pero así lo plantea Aristóteles. Lo plantea como la realidad o como la verdad. Porque hay una proposición y hay una negación. Entonces, son dos situaciones distintas. Hay una disyunción, no hay una conjunción, ¿no? Entonces, allí la disyunción de la propuesta y la negación es verdadera. Aquí es donde nosotros podemos encontrar en las diferencias, ¿no? Por eso plantea una propuesta y una negación. Son diferentes. No pueden ser nunca iguales y a la vez son diferentes. En cierta medida, el 1 y el 2 se complementan entre sí, si se quiere, ¿no? Y luego, para llegar a entender la identidad, vuelve a la experiencia sensible como fuente máxima de conocimiento. La experiencia sensible es la que nosotros sentimos con nuestros sentidos, con nuestros recursos, ¿no? Lo que podemos ver, tocar, sentir. Concretamente, avanza Aristóteles. Yo sé que esto es un poquito denso, pero bueno, es interesante como para poder analizar los elementos para poder llegar a conocer algo, ¿no? A conocer una cosa. Entonces, Aristóteles es lo más pragmático que hay en cuanto a esta fundamentación. Platón es mucho más complejo, es mucho más elíptico y se les va a hacer mucho más pesado y denso. Quizás Aristóteles es mucho más práctico, ¿no? Bueno, la sustancia. ¿Qué es la sustancia? Bueno, él la define a la sustancia como la realidad. ¿Y de qué se conforma la realidad? La realidad se conforma de dos elementos, forma y materia. Esta sustancia que Aristóteles plantea como realidad, Platón la planteaba como la idea, ¿no? La sustancia en Platón es la idea, la sustancia en Aristóteles es la realidad. Entonces, volviendo a Aristóteles, él plantea la realidad como la conjunción de la forma más la materia. ¿Qué es la forma y qué es la materia? En términos concretos, la forma es el género y la materia es la especie, o sea, el elemento que pueda tomar este género, esta forma, el elemento en concreto, ¿no? Luego de la sustancia, él avanza hacia la definición de la esencia. ¿Qué es la esencia? Bueno, ahí lo plantea, aquello sin lo cual una sustancia determinada no puede ser lo que es. Es redundante lo que plantea Aristóteles, pero lo explica así. La esencia, dice, es lo esencial para una sustancia, para que exista. El elemento necesario para que exista, ¿no? Es complejo esta situación, pero bueno. Y es redundante, pero bueno, en el desandar del conocer, estos razonamientos se deben dar, ¿no? Otro elemento importante, y acá es donde comenzamos a ver un poquito más de practicidad y de situación terrenal a lo que es el conocimiento de las fuentes de pensamiento de Aristóteles, es donde se empieza a inmiscuir en los elementos que nos rodean, ¿no? Finalidad, o sea, el fin, ¿cuál es la finalidad?
la virtud y la justicia. Estos tres elementos son los que él toma, si se quiere, como principales elementos de puntapié en más de una de las obras de él. Si ustedes tienen que empezar a leer Aristóteles, yo les recomendaría a aquellos que tengan interés leer primero las obras más pragmáticas y luego ir a las obras más esenciales desde el punto de vista del concepto de la esencia, ¿no? Metafísica es básicamente todo lo que vimos del punto 1 al punto 6 hoy. Y ética a Nicómaco. Nicómaco era el padre de Aristóteles. Ética a Nicómaco es mucho más pragmático en cuanto a las ideas que hoy nosotros tenemos acerca de la concepción de las distintas situaciones que nos rodean, no solamente como seres humanos, sino específicamente también como profesionales del derecho. Ustedes vean, finalidad, virtud y justicia son tres elementos esenciales, no por nada está la dama con los ojos vendados y la balanza y la espada en la otra mano, ¿no? Es la justicia. En Ética Nicómaco, Aristóteles desanda el concepto de la justicia, pero para desandar el concepto de la justicia comienza analizando, en términos generales, primero la finalidad, luego el concepto de virtud y cómo llegamos hacia la justicia. Es un desandar, es un conjunto de elementos de pensamiento, ¿no? Primero, trata de conocer la cosa, como estábamos hablando desde un primer momento. Discrimina la cosa que pueda existir de la que no exista. Critica a Platón planteando que la cosa que existe es la que nosotros podemos ver, tocar, palpar con nuestros sentidos. Luego, ¿cómo llega hacia nuestros sentidos? Bueno, lo que nosotros planteamos antes con los elementos de la lógica, de los principios de la lógica. Luego define a la cosa como sustancia y establece sus principales elementos para poder llegar a definirla como tal, que es la esencia, aquello respecto de lo cual, sin los requisitos esenciales, no podría existir. Y luego de ello, entonces, que nosotros pudimos definir el mundo en el cual nosotros nos encontramos y diferenciar cada uno de los elementos que la componen, comienza, si se quiere, a meterse en las relaciones interpersonales, ¿no? Las relaciones humanas que tienen básicamente una finalidad a través del ejercicio de determinadas virtudes para llegar a la virtud máxima, para él que es la justicia, ¿no? Esto es obviamente, le vuelvo a repetir, un complejo razonamiento de Aristóteles, como el de cualquier otro filósofo. Ustedes si leen a John Rawls, a Robert Nozick, o si leen al mismo Platón. Platón es mucho más elíptico, obviamente, pero luego, obviamente, también no se crean que Platón se queda en las ideas y no las quiere llevar a la práctica, ¿no? Platón era propulsor básicamente de esta filosofía, si se quiere, reduccionista en cuanto básicamente a los sujetos alcanzados, ¿no? Es por eso también que Aristóteles, en cierta medida, no vamos a entrar en polémica porque no es un programa de chimentos ¿no? Pero si tuviéramos que entrar en polémica y en discusión, por algo Aristóteles rompe, ¿no? Con Platón, porque Platón tenía una visión reduccionista del concepto de la filosofía en cuanto a quiénes eran los sujetos alcanzados por la filosofía, quiénes la podían practicar, quiénes la podían entender, ¿no? Si se quiere, obviamente hablando mal y pronto, estamos hablando de 2500 años antes de la actualidad, hace 2500 años, el elitismo existía. Y este elitismo, si se quiere, uno lo puede llegar a asociar en cierta medida con Platón. Y en contraposición a ello, si lo queremos demonizar a Platón, podemos plantear que el democratizador, si se quiere, de las ideas y del acceso al conocimiento fue Aristóteles, ¿no? Tratando de bajar a la realidad mucho más palpable el concepto de
del conocer y del saber, a través de la ciencia y de la metafísica, ¿no? Si bien la metafísica es compleja, es mucho menos compleja de entendimiento que la filosofía platónica, si se quiere, tratando de llegar a muchos más destinatarios, si se quiere, de esta idea o de esta forma de pensar. Contraponiendo a esto, nosotros también podemos hablar que en los diálogos, Platón trata de popularizar su pensamiento conversando en la calle, ¿no? Entonces, cuando pueden leer los diálogos de Platón, aparentemente, bueno, si se quiere, divulga de alguna manera su conocimiento en público, ¿no? Una forma, si se quiere, también de tratar de empatizar, ¿no? Con una determinada sociedad a la cual lo creía elitista y demás. En contraposición a eso también podemos plantear que Aristóteles evoluciona en cuanto a la forma de pensamiento de la cuestión de la política, ¿no? Uno de los ensayos relativamente importantes para un estudiante de Derecho de Aristóteles es la política, ¿no? Obviamente que Aristóteles plantea las distintas formas de gobierno, en contra o en juxtaposición a Aristóteles. Ustedes imagínense un filósofo mucho más arcaico en sus pensamientos, tomándolo hoy día, ¿no? Con la realidad que hoy nos circunda. Por eso nosotros también desarrollamos Aristóteles, porque llega hasta la actualidad. Ustedes vean que la forma de gobierno a la cual Platón aspiraba era básicamente una monarquía filosófica, o sea, en donde el monarca era el filósofo, el único que podía gobernar era el filósofo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Aristóteles frente a eso? Bueno, Aristóteles lo que hace para diferenciarse es plantear las distintas formas de gobierno que hasta hoy básicamente nos han regido, ¿no? Ustedes imagínense la visión de Aristóteles desde hace 2500 años para poder desarrollar la monarquía, la aristocracia, la tiranía, el totalitarismo y la democracia, llegando hasta hoy en día, ¿no? En justaposición a la idea de Platón de que básicamente el que debía gobernar era el filósofo rey, él plantea, ¿no? Como si se quiere una mezcla entre la monarquía, era la monarquía de las ideas, si se quiere, ¿no? Las ideas al poder. Aristóteles plantea mucho más materialmente lo que nosotros hoy tenemos, la república, el gobierno del pueblo, ¿no? Y las distintas formas a las cuales puede verse atacada esa república. Y como a él le gusta establecer esa suerte de demonización, juxtapone la proposición y la negación, ¿no? La proposición, la propuesta de él, que es ese gobierno republicano, y la juxtaposición, la negación a ese gobierno, cuáles son los riesgos y los peligros de poder caer en estos gobiernos en respecto de los cuales él los plantea, digamos, como aquellos que pretenden imponer la idea, ¿no? A través de la fuerza, a través de distintos mecanismos de control. Bueno, por eso Aristóteles es tan pragmático y caro al sentimiento del abogado, ¿no? Porque desarrolla, digamos, la idea de lo que fue luego la organización del Estado hasta hoy en día, ¿no? Siguiendo en el orden de las ideas, Platón, obviamente, se queda en esa burbuja, ¿no? En esa burbuja, en esa concepción, si se quiere, muchas veces cómoda de entender que lo suyo, con el diario del lunes, si se quiere, fue utópico o irrealizable, ¿no? El gobierno de los filósofos, el gobierno de la sabiduría, ¿no? Ahora también con cierto tono de ironía, ¿no? En las últimas décadas
no solamente en la República Argentina, sino en todas partes del mundo, la concepción de la llegada a la política y como forma de ejercer el poder a través de sujetos o personas que no se encuentran capacitadas para ello. Repito, en todo el mundo esto está rondando, y la falta de capacitación apuntaría, digamos, a, si se quiere, al menos enarbolar una reflexión acerca de lo que Platón planteaba, si estaba él tan equivocado o no. Obviamente que desde ese punto de vista, no desde la forma de gobierno que él planteaba, que era totalmente disociada a lo que fue, si se quiere, el desandar del mundo moderno, ¿no? Fue un poquito más asequible a las épocas de los gobiernos monárquicos, sin perjuicio de que una de las patas, si se quiere, de esa idea de Platón llegó, que es la monarquía, pero en muchos casos la monarquía no llegaba a través de los eruditos o de los ilustres, ¿no? En muchos casos, contados en innumerables oportunidades, la monarquía no era la más capacitada para poder, en la monarquía encabezada o enraizada en la cabeza del monarca, no era el más capacitado técnicamente para poder conducir, ¿no? Y sin perjuicio de ello, accede, ¿no? De hecho, básicamente la monarquía tiene como raigambre originaria la raíz hereditaria, ¿no? Y no la raíz de la capacidad. Sin perjuicio de lo cual, también en los gobiernos modernos, en el tránsito de las caídas de las monarquías hacia los totalitarismos y hacia la noción del Estado, muchas veces sucede lo mismo, ¿no? Entonces también una reflexión hacia ese lado también se puede llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, es muy elíptico lo que estamos planteando, nos estamos yendo mucho por las ramas, pero bueno, es interesante dejar planteadas algunas posiciones, ¿no? Bueno, en cuanto a finalidad, virtud y justicia, ¿qué podemos llegar a decir? Primero vamos a apuntar a la finalidad. ¿Qué es el fin? Eso, aquello, digamos, que comienza a desandar Aristóteles cuando plantea qué es el fin, es para llegar básicamente a la última finalidad, que es básicamente el ejercicio de la virtud plena, que es la justicia, ¿no? Ustedes vean en dónde ubica Aristóteles y cuán importante es para nosotros, estudiantes de derecho ustedes, abogados muchos otros, profesionales del derecho, docentes, integrantes de la justicia, ¿no? Y sujetos individuales como justiciables, ¿no? Imagínense qué importante es Aristóteles y cuán caro hace básicamente a la formación de la sociedad moderna, ¿no? ¿Cómo se contesta Aristóteles esta pregunta? ¿Qué es el fin? Bueno, él plantea que el fin es aquello a lo cual tienden todas las cosas. Ya habíamos hablado del concepto de cosa, habíamos hablado de la sustancia y la esencia. Entonces el fin es básicamente aquello a lo cual tienden todas las cosas. Él plantea entonces que cada ser humano, cuando realiza una o varias acciones, siempre va a existir un fin que se va a desear por sí mismo. Acá entonces partimos de la base de una concepción, cuanto menos, de estudio con mayúscula, ¿no? Y utópica en algunos puntos, de acuerdo a la concepción que uno tenga positiva o negativa de lo que es la sociedad, porque él plantea básicamente que el fin que se desea por sí mismo es el bien, o sea, el bien supremo, o sea, que el ser humano siempre tiende a obrar con el bien o hacia el bien, como última finalidad es hacer el bien. Bueno, quizás aquí entonces podemos plantear que a muchos filósofos pesimistas como Schopenhauer, Kierkegaard y algunos otros más, Nietzsche se me ocurre, otro más también, plantean una posición totalmente negatoria, ¿no? Una justa posición a esta idea de Aristóteles, ¿no? Que el ser humano no busca
el bien supremo por naturaleza, sino que busca otras cosas. De acuerdo al filósofo en el cual ustedes se enraicen, podrán llegar a encontrar distintas versiones, ¿no? Versiones más apocalípticas otras, versiones un poco más intermedias algunas, ¿no? Pero bueno, volviendo a Aristóteles, entonces, el fin es aquello a lo que tienden todas las cosas. El fin supremo es el bien, ¿no? El bien supremo. Es básicamente el objeto sobre el cual encabezan todas las acciones de los seres humanos. Acá entonces comienza a deslizar algunos de los elementos importantes de la teoría básicamente aristotélica, que plantea básicamente él, él se comienza preguntando cuál es la ciencia más autorizada, si se quiere, para buscar el bien supremo. ¿Cuál es la ciencia más autorizada para buscar el bien supremo? Para buscar, esto se lo subrayo, él dice la política. Se contesta la política. Si se quiere, lo que él plantea es que la política lo que hace es ordenar, para él, ¿no? Lo que hace la política es ordenar el tipo de ciencia que le conviene a cada una de las ciudades o a cada una de las regiones, ¿no? ¿Quién tiene que ejercer la política? Bueno, acá entonces él comienza a discurrir en cuanto a la edad que se debe tener para poder ejercer la política. Él dice que el joven no es apto para la ciencia política porque no tiene experiencia en las acciones de la vida. Bueno, esto se ha escuchado mucho, viene de la época aristotélica, ¿no? Se plantea desde una edad mucho más avanzada, ¿no? Ahora, Aristóteles plantea y sitúa la política como el actor fundamental para poder realizar básicamente este bien supremo. Pero, ¿cuál es el bien supremo que propone alcanzar la política? Y acá ya, si se quiere, se va mucho más utópicamente, mirando el diario del lunes y la realidad que nos rodea en la Argentina y en el resto del mundo, que es básicamente la respuesta de él, ¿no? ¿Cuál es el bien supremo que propone alcanzar la política? Es la felicidad. Entonces, cuando ustedes hablan de que Aristóteles busca la felicidad como bien supremo, bueno, él lo trata de explicar a través de la política, ¿no? Bueno, cada uno de ustedes tendrá su posición y su opinión acerca de el mecanismo de pensamiento de Aristóteles y cómo llega hacia eso. Pero bueno, es uno de los filósofos fundacionales del pensamiento occidental y bueno, vale la pena desarrollar al menos alguna de sus ideas, por más de que muchos de nosotros podamos llegar a otro razonamiento o utilizar otro camino, ¿no? Pero bueno, ahora él abandona la idea de la política y se centra en la felicidad. Algunos dicen, dice Aristóteles, que esta felicidad reside en las cosas palpables. Otra vez la vuelta a la concepción de la realidad. Acá comienza a vislumbrarse qué es lo que uno palpa como felicidad, qué es lo que uno percibe como felicidad por nuestros sentidos. Entonces el ser humano dice, le pueden parecer distintas cosas la búsqueda de la felicidad o la obtención de la felicidad. Por ejemplo, y acá luego enraizamos el concepto de derecho a la salud, ¿no? Para el enfermo la salud es la felicidad, por ejemplo. Por ejemplo, él dice también, para el pobre la riqueza es la felicidad. Entonces comienza a establecer los diferentes conceptos de felicidad que puedan existir o los diferentes elementos que puedan incidir en el concepto de felicidad de acuerdo a la realidad en la cual uno se halle. Entonces, teniendo en cuenta este pensamiento totalmente material y real, el concepto de felicidad puede variar y puede ser infinito, ¿no? Luego deriva, si se quiere, al concepto nuevamente de la finalidad, ¿no? Y del fin por sí mismo, y se comienza preguntando cuál es el fin perfecto. Y él dice que el fin perfecto es aquel que se pretende o se busca por sí mismo. Bueno, habíamos dicho que este parece ser la felicidad, porque la felicidad es elegida por ella misma, ¿no? Y nunca para el beneficio de otra cosa, sino por el hecho de la búsqueda de la felicidad.
Aclarado el fin perfecto, él apunta hacia el bien perfecto. ¿Cuál es el bien perfecto?, plantea Aristóteles. Bueno, el bien más perfecto dice que es el ser autosuficiente. Aquel que por sí mismo vuelve deseable la vida y no requiere ser completado por nada más. De esa manera trata de cerrar el concepto de felicidad. El bien propio del ser humano, y acá ya toma una de las partes de la filosofía platónica, él plantea entonces que el bien propio del ser humano está en las acciones que el ser humano realice desde el alma, practicadas conforme a la virtud. Él toma una concepción o un elemento que es básicamente el alma, que es básicamente un elemento de esencia platónica, pero luego lo baja a la realidad con la virtud. Él dice que existen tres tipos de bienes: los bienes exteriores, los corpóreos, los bienes del alma, que básicamente dice él que son los más importantes y elevados. En cierta medida algunos interpretan, los que han historiado a Aristóteles, que es un guiño hacia Platón, hacia su maestro, tomar uno de sus elementos. Y luego el tercero son los bienes del cuerpo, ¿no? El ser humano, dice Aristóteles, feliz es el que obra bien. Ahora, ¿cómo partimos de la base del concepto de felicidad unido a la virtud? Bueno, él plantea que Profe, la virtud humana es la virtud del alma, ¿puedo hacer una no pregunta? es la del cuerpo. Sí, Él hace la diferencia entre el bien y el mal porque habla del bien, pero ¿y la otra parte? sí. Más adelante, él plantea la diferencia o la distinción entre lo bueno y lo malo, y entre el bien y el mal, obviamente. Si se quiere, no sé si vamos a llegar hoy, la idea sería llegar hoy, pero bueno, obviamente plantea lo que está bien asociado al bien y lo que está mal asociado, si se quiere, a lo que no está bien o al mal. Sí, él lo plantea. Vamos a tratar de ir reduciendo la concepción y tratar entonces de orientar eso hacia un poquito más reducido para poder llegar a esa idea, ¿no? Pero bueno, concretamente él plantea que la virtud puede ser de un doble sentido, de un sentido ético o de un sentido que él dice dianoético. El sentido ético de la virtud apunta a la generosidad, hacia la moderación. El sentido dianoético apunta a elementos más internos, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia. Él dice que la dianoética se origina y se incrementa por la enseñanza. Y esta ética tiene su origen o su raíz en la costumbre. De ahí entonces que comenzamos a juntar elementos como son la costumbre o el ethos o la ética como sinónimos, digamos, ¿no? Él plantea que las virtudes no se extienden a nosotros por naturaleza, o sea, no están naturalmente, sino básicamente él dice que tenemos que tener una disposición natural para adquirirlas. Y luego se perfeccionan por medio de la costumbre, que es la práctica. Las virtudes se van a adquirir por la práctica, por el ejercicio de ellas. Y los hábitos son los que hacen que surjan las virtudes, o sea, el ejercicio propio. La distinción de lo que se prefiere y lo que se aborrece, ahí empieza a establecer entonces la distinción entre el bien y el mal. Bueno, él plantea que aquello que es bello, conveniente y agradable se prefiere, y lo que se aborrece o lo malo sería lo vergonzoso, lo perjudicial, lo penoso. Él dice que las virtudes deben ejercitarse
como decimos, deben practicarse acciones justas y moderadas, y de esa manera se va a buscar el objetivo del bien. Pero ¿quiénes las pueden llevar a cabo y quiénes las pueden ejecutar? Solamente los seres humanos que sean justos y moderados. Otro concepto interesante de Aristóteles es la noción del concepto de virtud como un término medio. La virtud es un término medio, plantea Aristóteles, porque es una elección que se determina, por un lado, por la razón, y por el otro lado, por lo que decidirá el ser humano que sea prudente. Concretamente, cuando él plantea este tránsito, acá lo van a tener un poquito más resumido de lo que estuvimos planteando, digamos, ¿no? La felicidad él la denomina como eudaimonía, ¿no? Ahí lo tienen un poco más retratado. Y bueno, se llega hacia la justicia, ¿no? Básicamente, cuando se habla de justicia, que es básicamente la forma de ejercer la máxima virtud, él plantea al concepto de justicia como ese hábito o costumbre que dispone que los seres humanos realicen cosas justas y por el cual obren rectamente y desean obrar de tal manera, ¿no? Entonces habla de justicia e injusticia como asociado a lo bueno y lo malo, ¿no? Básicamente él dice que la injusticia apunta hacia aquellos seres humanos que violen la ley, codicien en exceso o que no observen la igualdad. Los seres justos, plantea, son aquellos que viven conforme a la ley y observan la igualdad en el trato y con las cosas. Estamos hablando de la virtud como concepto de término medio. Desde allí, entonces, es que se plantea esa noción de la justicia con una balanza que plantea, en la pantalla ustedes lo ven, el equilibrio, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Bueno, ese es básicamente el término medio al cual deben entender las cosas. Ese es el bien. Y cuando se aparta del bien, se hace el mal, ¿no? Entonces, avanzando en el concepto de justicia, él plantea que todo aquello cuanto cae bajo la ley, acá él, si se quiere, no los, no los hace iguales, pero los asemeja. Eso se los planteo en paréntesis, ¿no? Por lo que les voy a explicar. Todo aquello cuanto cae bajo la ley, él dice que es justo en cierto sentido. Justo en cierto sentido. O sea, trata de asimilar, la pregunta sería, ¿trata de asimilar la ley a la justicia? En cierto sentido, les podría decir yo. ¿Por qué? Porque seguido a esto, lo que plantea de las leyes es que el espíritu de la ley o aquellos que establezcan y promulguen las leyes es legítimo. O sea que podríamos distinguir, ¿no? Se queda a mitad de camino aquí, dejando el pensamiento de cada uno de nosotros en cuanto a distinguir lo justo de lo legítimo, lo justo de lo legal. Hablando mal y pronto y trayendo un ejemplo muy vulgar, que los quiero resaltar a esto, el gobierno de la Alemania del año 1940 era un gobierno legal, legitimado por las normas. Nadie puede discutir el ejercicio de la virtud máxima, que es la justicia. Eso nadie lo puede discutir ni argumentar. Las leyes estaban, la legitimación del poder estaba, pero la justicia, a través del ejercicio de la aplicación de reglas mnemotécnicas, está vacía de contenido, está vacía de esencia. Entonces, en este punto es en el cual nosotros tenemos que discurrir
entre la diferenciación de lo legal y lo justo. Que en cierta manera Aristóteles lo hace cuando subraya que en cierta manera está asociado a lo legal, pero él plantea que lo que las leyes promulguen y establezcan es legítimo. O sea, eso sería una obviedad, pero discutir el concepto de sinónimo de lo justo y lo legítimo sería un concepto muy reduccionista, no sé si se entiende. Sí, ¿querías hablar? Decime. Sí, no, porque él en algún momento plantea que esto justamente es por la esencia del hombre. Perdóname, no te escuché la última parte. Si él en algún momento, por decirlo de alguna manera, plantea que esta disidencia que hay entre lo justo y lo legal que existe es por la misma esencia del hombre. Porque en realidad el hombre es el que determina lo justo y el hombre es el que determina lo legal. Él plantea desde un primer momento que el ser humano tiende hacia el bien. Eso, si se quiere, como yo se los dije desde un primer momento, es una posición peligrosa, porque evidentemente si estamos planteando la unicidad de pensamiento en cuanto a entender que el hombre siempre actúa u obra a imagen y semejanza de su máxima virtud, que es ejercer el bien, seríamos cuanto menos ingenuos, porque entonces estaríamos descartando la maldad en este mundo, o el mal, o lo injusto en cierta manera. Porque si todo lo que es producto del ejercicio del hombre está bien, ¿dónde está lo injusto? Pero él, de cierta manera, es una visión primigenia de su pensamiento, porque él luego, cuando se mete en el concepto de justicia, cuando se mete en el concepto de la política en cierta medida y las formas de gobierno y demás, toma una posición. Toma una posición y se inclina hacia la forma de organización del Estado moderno, sin saberlo, obviamente, porque esa forma se toma siglos y siglos posteriores a su pensamiento, ¿no? Pero lo plantea desde una posición política, pero sin dejar de lado, digamos, esa concepción primigenia, ¿no? Que él plantea. Nosotros siempre, obviamente, tenemos que estar ante el pensamiento del filósofo contemporizado a la actualidad. Por eso muchas veces es difícil llevar a cabo el desarrollo de una explicación de un filósofo que es tan actual como es Aristóteles, pero sin obviamente caer en la crítica, que obviamente está a la vista, ¿no? Obviamente siempre teniendo en cuenta el momento en el cual este pensamiento fue esbozado. Y ojo que resalto esto, te digo, el pensamiento es esbozado en una de las épocas de mayor iluminismo en cuanto al pensamiento de la historia mundial, ¿no? Compárenlo, imagínense, con los primeros siglos después de Cristo, hasta donde llega la articulación del derecho romano y luego la Edad Media, ¿no? Luego de la última época iluminista, si se quiere, en cuanto a términos de producción de organización y de normas, que es básicamente la época del derecho romano, luego de ello tuvimos siglos de oscurantismo y de reduccionismo hacia el pensamiento, ¿no? Ustedes vean cómo en la evolución del pensamiento muchas veces se ha involucionado, ¿no? Y bueno, luego se ha vuelto a retomar la senda del pensamiento con el iluminismo, y bueno, luego la época moderna o postmoderna, que es en la cual nosotros estamos, ¿no? Pero sí, obviamente, en cierta medida, en un primer momento, en su estructura de pensamiento, lo plantea desde un punto de vista muy básico, ¿no? O al menos está explicado por quien suscribe desde un punto de vista muy básico, ¿no? Pero luego cuando explica las formas de gobierno, él apunta más hacia la posibilidad de que el hombre se pervierta
vuelvo a decir y subrayar que habla del hombre porque el ser humano se pervierta y que se degenere, esa es la palabra, en las distintas formas de despotismo o de totalitarismo, ¿no? Y que no obre conforme a la virtud máxima y suprema que es la justicia. Él lo deja sentado y lo deja salvado. Yo creo que en cierta medida, y si me apuran en cuanto al pensamiento, fue una expresión de deseos, ¿no? Del filósofo de plantear que el ser humano es bueno por naturaleza y que no hay maldad, ¿no? Bueno, muchos de los contractualistas planteaban esto o juxtaponían esto, ¿no? En contraposición a esto, y planteaban que la solución era el Estado civil, ¿no? Frente a la lucha del Estado de naturaleza. Bueno, cada uno tiene su posición originaria de la cual parte, y bueno, lo interesante es que nosotros podamos estar discutiendo hoy en día a esta concepción del filósofo. Por eso es tan importante estudiarlo y analizarlo a Aristóteles, porque es actual, desde el punto de vista en el cual nosotros nos miremos, y volvemos a discutir el pensamiento de él desde el punto de vista en el cual nosotros nos enrolemos. Él hablaba de metafísica. Él hablaba de metafísica en un mundo en el cual eso no... él hablaba de ciencia y de lógica en un mundo en el cual la postura predominante era otra, ¿no? Era la juxtaposición a la lógica, era lo preestablecido, ¿no? Él rompió el esquema en ese punto y por eso nosotros hasta hoy en día lo seguimos leyendo y cuanto menos humildemente tratar nosotros de interpretarlo, ¿no? Pero bueno, es un filósofo digno de ser analizado. Nosotros siempre tratamos de darles algún punto, digamos, de Aristóteles porque nos parece muy interesante, digamos, a lo que es la formación también del abogado, ¿no? Y espero que les sirva, digamos, de puntapié como para poder adentrarnos en qué se trata la filosofía y de qué trata la filosofía, porque quizás si uno va y lo lee en un libro parece muy abstracto, y llevado a lo que es la realidad y la práctica, como lo lleva muchas veces Aristóteles, nos lleva a caer a la realidad y a llevarlo a la realidad, ¿no? Y eso es lo interesante de la filosofía, tratar de sacarla de ese pedestal de exclusividad y bajarla hacia el conocimiento general, ¿no? Bueno, ¿qué más decir de la justicia de Aristóteles? Bueno, él plantea que virtud y justicia son lo mismo. Bueno, en cierta medida en el desarrollo de su interpretación podríamos llegarlo a decir así. Pero bueno, la virtud cuando se aplica en relación a otros, de manera medida, se llama justicia, él dice, ¿no? Obviamente, entonces, este es el ejercicio de la máxima virtud, en el término medio, ¿no? Porque acá, en el graph, habíamos puesto distintos tipos de justicia, porque ustedes tengan en cuenta que ya desde ese momento Aristóteles trata de clasificar la noción de justicia y a los conceptos sobre distintas posibilidades de justicia que pueden existir, ¿no? Él plantea, por ejemplo, tres elementos importantes para distinguir. Por un lado, la justicia equitativa. Por el otro lado, la justicia distributiva. Y por el otro lado, la justicia correctiva, ¿no? La equitativa, bueno, él dice básicamente que busca la manera moralmente correcta de repartir bienes, riquezas, recursos. Esa es la justicia equitativa. La justicia distributiva apunta a la manera en la cual deben intercambiarse o repartirse estos bienes, estas riquezas, estos recursos. Y la justicia correctiva es la que se aplica cuando básicamente deben corregirse las injusticias, cuando se afecta este término medio, ¿no? Él cree lo que se denomina, o él lo denomina, la justicia rectificatoria. La justicia
rectificatoria y el término medio son sinónimos para él. Porque básicamente el término medio es lo igual, dice Aristóteles, y lo igual es lo justo. La justicia rectificativa, él plantea que aplica el término medio entre ganancia y pérdida. Avanza estableciendo la figura de juez como aquel básicamente que representa la justicia. En algunas ciudades incluso llega a plantear, miren desde dónde viene la noción, en algunas ciudades él llega a plantear, aquellas ciudades que no tengan, él se mete en la organización social, obviamente, ¿no? En las polis griegas, ¿no? Pero aquellas polis griegas que tengan escasa cantidad de habitantes, él plantea que el juez va a actuar como un mediador. El mediador, ¿a qué apunta? O el concepto de mediador, ¿a qué apunta? Él apunta a un sujeto que por sus oficios puede alcanzar este término medio, este justo medio. Para él la función del juez es la de restablecer la igualdad. Luego también se mete en otros conceptos, Aristóteles, como son, por ejemplo, el poder. Una pregunta. Cuando él habla del poder, sí. Sí, una pregunta. En base a lo que estamos conversando, ¿Aristóteles castigaba a la persona que no era virtuosa? ¿Le parecía una suerte de pecado, como por decirlo así? Sí, pecado no en el término religioso, obviamente, Claro, pero como para hacer una comparación. Como algo sí, que no debe está ser. está perfectamente entendido. Claro, el razonamiento de él siempre es frente a la justaposición, o sea, él plantea su núcleo de ideas y frente a ese núcleo de ideas, la contraposición es lo que no debe ser. Claramente, él plantea entonces un modelo a seguir y frente a esa irrupción o esa ruptura de ese modelo a seguir, él plantea entonces lo que no debe ser. Entonces lo seguía Platón. En cierta medida, sí, obviamente. Es un legado, es el legado de las obras de Aristóteles en cuanto a su maestro, ¿no? Porque en cierta manera la estructura de su pensamiento fue muy difícil de abandonar, ¿no? Y la estructura de ese pensamiento platónico está presente en muchas de las obras de Aristóteles, ¿no? En cierta medida, cuando él funda el Liceo, trata de establecer ciertos criterios de distinción con respecto a Platón, pero la estructura de su filosofía, sacando la diferencia lógica, ¿no? Del realismo y del idealismo, es esa justaposición o esa comparación, ¿no? Evidentemente, el maestro había sentado huellas en él. Sí. Una pregunta con respecto, a ver, porque me dijo religioso. ¿Qué posición tenía respecto a eso? Porque si era tan fundamentalista en un principio de lo observable, me quedaría muy afuera. No te logré escuchar, discúlpame, pero estoy... Le preguntaba qué posición tenía Aristóteles sobre lo religioso, sobre los dioses. Si era tan materialista. Acerca de la... Sí. Sí. Hay una gran discusión acerca de esa posición en cuanto a Aristóteles, en cuanto a los distintos filósofos. Todos sabemos que en esa época la noción o el concepto de Dios único no existía, sino que existía multiplicidad de dioses, ¿no? Entonces, si se quiere, él toma, si se quiere, un poco y mama un poco de, sin perjuicio de que no era griego, la filosofía griega y el politeísmo griego, ¿no? En ese cierto punto no se aparta mucho, ¿no?
respeta la diversidad religiosa en cuanto a las creencias, pero obviamente no podía romper en ese marco de politeísmo que siglos después obviamente se planteó la irrupción del catolicismo y el avance del catolicismo como otra situación. Vos imaginate que hasta bien entrado el Imperio Romano, el politeísmo existía, esos rasgos siguen existiendo hoy en día en Roma. Una de las iglesias más antiguas es el Panteón Romano, y no es una iglesia dedicada al culto católico, sino que es dedicada al culto politeísta. Pero bueno, la conveniencia en cierta medida también de un emperador determinado, creo que fue Constantino, hacia el año 300 después de Cristo, orienta, si se quiere, hacia la necesidad más que nada política y social de no seguir dividiendo las aguas en una Roma que ya tenía de por sí problemas esencialmente políticos y no quería sumar otro problema como era el religioso, ¿no? Pero en cierta medida los filósofos de esa época lo planteaban desde este punto y de esta manera, ¿no? Pero bueno, concretamente, si se quiere, cuando hablamos entonces del ser humano ejerciendo el poder, volviendo, digamos, a lo que planteaba, y ya con esto, si se quiere, dejamos, y si quieren plantear alguna situación ya son libres o terminamos la clase. Él plantea que el ser humano va a ejercer el poder acá, discute, o si se quiere bifurca, la concepción del ser humano bueno y del ser humano malo, ¿no? El hombre básicamente que ejerza el poder para el beneficio de todos, o para el beneficio de la enorme mayoría, es el hombre bueno, en el término medio. Y el ser humano que ejerza el poder para su propio beneficio hace que este ser humano se convierta en tirano, ¿no? Acá entonces comienza esa bifurcación entre el bien y el mal, o entre lo bueno y lo malo, si se quiere, ¿no? El hombre o el ser humano justo, él plantea que si de verdad o si en verdad es justo, no puede, a la vista de otros o a la vista de los ojos de otros, parecer que tuviera más que otros. Más que otros en todo término, no solamente en términos materiales, ¿no? Porque él plantea que el hombre justo no reparte más para él de lo que es bueno para él mismo. Porque cuando tiene en exceso, se convierte en tirano, porque es la contraposición del ejercicio máximo de la virtud, ¿no? Del ejercicio del bien. Bueno, concretamente, en cierta medida, pudimos desarrollar algunas ideas muy por arriba, digamos, de lo que es la filosofía aristotélica. Espero que este inicio de cuatrimestre les haya servido como para tener algún puntapié de lo que estamos hablando. Muchas veces nosotros arrancamos directamente con los temas de filosofía cotidiana, como es el derecho a la salud o las acciones de salud. Y muchas veces nos queda como una figura pendiente darles una pequeña introducción acerca de al menos algunos de los elementos de al menos algún filósofo, ¿no? Esa era la idea o el objetivo de esta clase. Obviamente que van a quedar muchas situaciones, van a quedar muchas situaciones encontradas, muchas preguntas. Esperemos que hayan existido y que se puedan ir analizando y desarrollando. A algunos de ustedes les puede llegar a servir como elemento base para poder realizar algunos de los trabajos o el trabajo final. Si ustedes ven en la unidad 3, también luego van a tener algunas otras expresiones de ideas acerca, bueno, por ejemplo, acá de la filosofía presocrática, ¿no? Acá tienen a Sócrates y los sofistas también, algo de Platón.
muy producido en cuanto a conceptos primigenios u originarios, obviamente. Bueno, acá también elementos de la justicia, bueno, cuestiones que hemos hablado en Aristóteles y la justicia en Platón. Bueno, tienen elementos como para poder ir trabajando alguna idea, aquellos que tengan interés. Pero lo importante de hoy era darle las herramientas básicas y fundamentales para poder entender qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de filosofía, ¿no? Luego, obviamente, cada uno de ustedes podrá llevar a las conclusiones que pueda arribar. Quizás es prematuro para poder responder todas las preguntas, incluso para nosotros con respecto a vuestras preguntas. Pero bueno, lo que queríamos es que esta clase fuera un puntapié para poder comenzar a estudiar y analizar conceptos de filosofía generales, ¿no? Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Yo les voy a dejar de compartir la pantalla, así los veo un poco más grandes. Bueno, la idea era esta. La clase que viene mía, vamos a empezar a desarrollar el concepto de salud y demás elementos. Vamos a ir desandando el tema de derecho a la salud. Y espero, bueno, volverlos a ver dentro de 15 días. Recuerden la próxima clase con el doctor Horacio Salvador. Bueno, cualquier duda o consulta que tengan, me la pueden hacer a través de mi mail o a través de la plataforma, que con gusto son bienvenidas y nos pondremos a trabajar en ellas. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, reflexión? ¿Nadie? Bueno. Espero volverlos a ver dentro de 15 días. Recuerden, dentro de 7 días la cita con el doctor Salvador. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Aunque no compensó porque nos ayudó a recuperar la chispa y a picar a Fix.